Este tema, así como abordamos la mayoría de los temas, lo vamos a tocar partiendo de quién es Dios y quiénes somos nosotros en ese obrar de Dios. Entonces tengamos en mente esto para poder ver lo que vamos a ver. En la escritura de Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de eso se trata, del amor de Dios y su obra de amor en cada uno de nosotros. Ahora, hemos estado hablando acerca del Sermón del Monte, ¿cierto? Hemos seguido las enseñanzas que hemos recibido y hemos visto que para cumplir ese Sermón del Monte, tal como el Señor lo pide, necesitamos de Cristo en nosotros. Necesitamos de su presencia, de su amor, de su vida en cada uno. Así como en Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Otra versión dice: Cristo en ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que hemos creído en Cristo, la esperanza de gloria. Y de eso se trata. Vamos a ver entonces qué es la justificación según la Biblia. Una definición breve de justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. La justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. Acordémonos que la Escritura nos dice que no hay justo ni aún uno, ¿cierto? Eso nos dice la Escritura. Pero sabemos que la justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. Entonces, por nosotros mismos no hay justicia, pero cuando estamos en Cristo, somos justos. Recordemos que en Génesis se nos relata cuando el hombre pecó, se alejó de Dios, ¿cierto? Se rompió la relación completa del hombre con Dios. También la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con el prójimo, la relación del hombre con la naturaleza. Y el hombre quedó en una situación de muerte. Y cuando nosotros trabajamos fundamentos firmes, los que han tomado fundamentos firmes, cuando veíamos esa lección, nos arrancábamos una ramita de una planta. Cuando usted arranca una ramita de una planta, ¿cómo la ve? ¿Verdecita? Sí, ¿cierto? Al arrancarla, se ve verdecita y queda bonita como si nada hubiera pasado. Pero uno sabe que esa matica ya está muerta, porque no está pegada al tallo ni a la raíz, que es el que le da la vida. Y esa fue la situación en la que el hombre quedó. Así que no había esperanza. Pero cuando recordamos la promesa de Génesis 3:15, vemos que Dios mismo envió la solución. Y eso lo vimos en la oración esta mañana. El Señor envió, Dios Padre envió y prometió un Salvador que iba a vencer la muerte y que iba a vencer el pecado. Dios desde el comienzo prometió un Salvador. Y en 2 de Corintios 5:21 dice, refiriéndose a ese Salvador que se prometió en Génesis 3:15, nos revela de Dios, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿cierto? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que a través de él nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Éramos culpables y por causa de la obra de Cristo, Dios nos ha declarado justos.
Ahora, es interesante cuando uno mira este tema, resulta que los teólogos hablan de diferentes tipos de justificación. Hay una justificación que es posicional, una que es progresiva y una que es ya perfecta. Ellos dicen que la justificación posicional es como la posición legal que se nos ha otorgado en Cristo. Cuando usted cree en Cristo, nuestros pecados han sido pagados por Cristo, de tal manera que cuando creemos en Él, desde ese momento Dios nos ve como justos. Ya somos salvos. Cuando creemos en toda la obra de Cristo, venimos a ser salvos. Somos declarados salvos delante de Dios el Padre. Y aunque nosotros sabemos que ya somos salvos y aunque hemos sido declarados justos, la verdad es que aún pecamos. Y nosotros decimos, pero ¿por qué si yo ya he confiado en el sacrificio de Cristo, en la sangre de Cristo, por qué sigo pecando, aún después de ser salvo? Y entonces aquí es donde entra la justificación progresiva, que es lo mismo que se llama ese proceso de santificación, de transformación, que una vez que comienza en nosotros, Dios sigue obrando en nosotros. Es algo que, aunque hay un momento que comienza cuando creemos en Cristo y se aplica a nosotros esa justicia, empieza entonces también a haber un trabajo de parte de Dios en cada uno de nosotros. Y es el proceso continuo de ser hecho justo por nuestro Señor. Y eso nos recuerda la escritura de Proverbios que dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Eso involucra al creyente convirtiéndolo más como Cristo. Ahora, no es algo que nosotros hacemos, sino que es algo que hace en nosotros y nosotros estamos abiertos a lo que Dios está haciendo. Entonces, vamos en la justificación que dijimos que es posicional, la que es progresiva. ¿Y cuál es la justificación perfecta? Es el último paso, es el proceso cuando ese proceso progresivo alcanza el orden posicional y el creyente es hecho justo en práctica, así como en nombre. Esa perfección es sin pecado y será cuando nosotros estemos ¿dónde? Ya en la eternidad con nuestro Señor, ¿cierto? Y estaremos con Él por siempre fuera del pecado. Entonces nos damos cuenta que es una obra de amor que Dios hace, que una vez que comienza, continúa transformándonos, cambiándonos, actuando en nosotros, de tal manera que después nos podamos estar con Él ya perfectos, ya sin pecado. Vamos a verlo en un ejemplo, el ejemplo de Abraham. Y por eso se leyó Génesis 15. Si ustedes tienen en su Biblia, Génesis 15, porque vamos a ver cómo esto de la justicia, cómo desde el comienzo Dios lo estuvo anunciando y comenzó a anunciarlo a Abraham. Y dice que el contexto es que Dios llamó a Abraham fuera de Mesopotamia, ¿cierto? Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y entonces Dios llamó a Abraham fuera de Mesopotamia y prometió dar a sus descendientes la tierra de Canaán. Ese es el contexto, ya Abraham ha salido. Y en Génesis 15 entonces nos encontramos con esta escritura que José leyó. Dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. ¿Qué es lo primero que le dice Dios a Abraham? No temas. Qué hermoso, ¿verdad? Porque esa es la palabra que Dios nos da a todos nosotros. No temas, no tengas miedo, porque la obra es ¿de quién? De Él. Entonces, no temas, le dice a Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Abraham estaba preocupado y le dice, Señor y Dios,
¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Quién iba a ser el heredero de todas las promesas? Él creía que iba a ser su criado porque no tenía hijo. Y le dice el Señor, y le dice todavía a Abraham, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y el Señor le dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y lo más asombroso frente a esta promesa tan increíble, porque es una promesa fabulosa, una promesa incondicional que Dios le está diciendo, le dice, mira las estrellas de los cielos y las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos dice el versículo 6? Dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo contó, se lo reconoció como justicia. Y eso es lo sorprendente, que Abraham le haya creído al Señor y dice que Él se lo atribuyó como justicia. Y esta es una declaración histórica de la justificación por la fe, de ser aceptado por Dios simplemente porque creemos en Él. Simplemente porque creemos en Él. Abraham fue contado como justo sobre la base de la fe. Ahora recordemos, Abraham era pecador. Era pecador porque era hijo ¿de quién? De Adán, ¿cierto? Pero era descendiente de Adán. Era pecador porque era descendiente de Adán, así como nosotros. Pero ¿qué sucede al creerle a Dios? Dios se lo cuenta como justicia. Dios lo hace justo. Todos nosotros venimos, somos descendientes de Adán, pero cuando creemos en Dios, ya dejamos de pertenecer y de ser de Adán y ahora empezamos a pertenecer ¿a quién? A Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo empieza a desarrollar este tema en Gálatas 3, que es donde viene y nos cita lo mismo que sucedió con Abraham. Gálatas 3. Vayamos a Gálatas capítulo 3 porque Pablo aquí está argumentando en contra de una herejía legalista y está poniendo en claro quién es nuestra justicia, quién es nuestra, en quién está nuestra justificación. En el versículo 2 de Gálatas 3 dice, solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Pablo empieza a hacerle una serie de preguntas a los Gálatas porque aunque había dado el mensaje de salvación, había entrado la herejía y había una lucha entre la ley y la fe. Había una lucha y Pablo quería aclarar este asunto. Y entonces les está preguntando, ¿qué fue lo que ustedes oyeron? ¿Qué mensaje oyeron? ¿Cómo recibieron ustedes el Espíritu Santo? En el versículo 5 dice, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Vuelve y les pregunta, ¿ustedes lo han hecho todo esto es por la ley o por la fe del mensaje? Y pone el ejemplo de Abraham, versículo 6. Dice, así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y por eso nos trae el ejemplo de Abraham. Versículo 7 dice, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Y aquí está citando entonces Génesis 15. Por medio de la fe somos hijos de Abraham. Nosotros heredamos esas promesas que Dios le dio a Abraham, ¿cierto? Pertenecemos a su heredad. Versículo 9. Así que los que viven por la fe
son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Así, versículo 14, sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida llegara a las naciones y para que por la fe recibamos la promesa recibamos el Espíritu según la promesa. ¿Qué fue lo que pasó? Dios le prometió a Abraham que le iba a dar muchos descendientes, ¿cierto? Y les dijo, en tu simiente o en tus hijos va a venir el Salvador. Va a venir y van a ser bendecidas todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿De quién se estaba refiriendo? Esa promesa de la simiente de Abraham, ¿a quién se refería? A Cristo, al Señor Jesucristo. Y por eso la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias, las naciones de la tierra. Se estaban refiriendo realmente al Señor Jesucristo, porque es a través de Cristo Jesús que nosotros heredamos también esas promesas de la salvación. Ahora, el punto que Pablo está haciendo es que los cristianos, todos nosotros, los que han creído en Cristo, ustedes que han dicho, Señor, yo creo en ti, heredamos esas promesas. Y a través de Cristo, entonces dice que venimos a ser hijos de Abraham. Pero lo más lindo es que no solamente venimos a ser hijos de Abraham, ya venimos a ser es hijos directamente de Dios. Porque ustedes se acuerdan quiénes se ufanaban de ser los hijos de Abraham. Los escribas y los fariseos, pero sobre todo los fariseos, ellos se ufanaban y decían, no es que nosotros somos hijos de Abraham. Cuando creemos en Cristo, vamos más allá de simplemente ser hijos de Abraham. Venimos a ser esos hijos de la promesa. Sigamos leyendo Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice así, ahora bien, las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia, y la escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Una y otra vez el apóstol Pablo está señalando esa promesa hecha a Abraham era una promesa a través de Cristo. Y viene y lo repite una y otra vez. Y el versículo 17 dice, lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente de haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué fue primero, la ley o la promesa que Dios le hizo a Abraham? La promesa que Dios le hizo a Abraham fue lo primero y después vino ¿qué? La ley. Ahora es interesante, pero en la Nueva Versión Internacional los comentarios que hace es que dice, desde el tiempo de Abraham, la promesa con él, pactada con él, ha estado en el centro de la relación de Dios con su pueblo. Es una promesa que Dios hizo y que ha continuado y ha sido ese pacto de relación, de amor de Dios con su pueblo. Luego en Éxodo, la ley contenida en el pacto sinaítico se convirtió en un elemento adicional a esa relación, ¿no? O sea, no vino a cambiarla. La promesa estaba ahí, sino que vino simplemente a ser parte adicional y por eso no anula ese pacto que Dios hizo con Abraham. Continuamos leyendo en Gálatas, versículo 19. Y como ustedes ven, los estoy leyendo la escritura paso a paso, porque tenemos que mirar exactamente el punto del apóstol Pablo. Una y otra vez él está señalando quién es nuestra justicia, en quién está nuestra justificación. Versículo 19 dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley?
Si viene el pacto que hace Dios con Abraham, donde todas las familias de la tierra van a ser bendecidas a través de Cristo, y luego viene una ley, entonces la escritura dice, entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley si lo más importante era el pacto? ¿Cierto? Dice, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se le hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Versículo 24. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. ¿Cuál fue el propósito de la ley entonces? ¿Dirigirnos a quién? A Cristo. Ese era el propósito de la ley, porque en Abraham se anunció la promesa que se refería a Cristo, en quien iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, y la ley se puso para llevarnos a Cristo, para señalarnos el camino a Él. Versículo 25. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Seguimos firmes en la promesa. Versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Lo creemos? Hemos creído en Cristo, somos hijos de Él. Versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y por eso dice en el versículo 28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Cuando venimos a Él, todos venimos a ser parte de Él. Ya no hay divisiones, ya no hay diferencias, porque en Cristo, en Él, dice la Escritura que Él nos ha alcanzado a todos. Él ha alcanzado a toda la humanidad. Solo que los que hemos creído en Cristo ya estamos disfrutando de esa realidad de vivir con Él, de pertenecer a Él, de estar unidos a Él. Versículo 29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. O sea que nos están llamando ¿cómo? Herederos. Somos herederos de las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham a través de Cristo. Así que somos salvos sobre la base de la fe, no sobre el cuidado de la ley, y ciertamente no sobre la base de las leyes del antiguo pacto. A través de Jesucristo tenemos una relación correcta con Dios cumplida en Cristo. Esto hay que masticarlo, hay que leerlo, hay que meditar todo lo que la Escritura nos enseña, pero realmente es claro lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Por eso en Romanos 5, 1 y 2, leemos, en consecuencia, ya que hemos sido ¿qué? Hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la situación real y actual de cada uno de los que hemos creído en Cristo. Estamos en paz con Dios, ¿verdad? Versículo 2. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué les parece eso? Esas son realidades de nuestra vida. ¿Siente usted que está en paz con Dios? ¿Lo cree? Porque a través de Cristo lo hemos recibido. Es una realidad, es un hecho. Si no lo siente, no siente que está en paz con Dios, pregúntele a Dios. ¿Qué pasa? Porque si hemos creído en Él, toda la obra de Dios se aplica a nosotros.
Miremos nuestra vida, ¿cómo estamos? ¿Estamos en paz con Dios? Mire a ver qué le dice su corazón. O si tiene que ir a la palabra, buscar a Dios en su cuarto y preguntar, mirar cómo está frente a la obra que Cristo ha hecho en su vida. Y también en Romanos 8 dice, Romanos 8 versículo 1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y puse esta imagen, la imagen de la balanza, y donde se determina si es libre o no, ¿cierto? Si está limpio o no, si es inocente o no. Porque cuando venimos a Cristo, ¿cómo nos ve Dios el Padre? Nos ve justificados a través de Cristo, o sea que la balanza está equilibrada, está bien. Y es interesante, pero tenía en mi mente la imagen de la balanza cuando lo ponen a la persona en un lado y está uno solo. Siempre, 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 cuando nos vemos nosotros solos, nos sentimos que nos falta, ¿cierto? Nunca damos la medida, nunca. Siempre nos quedamos cortos, siempre. Nunca damos la medida, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, Él da la medida por nosotros. Él da la medida por nosotros. Y por eso el Padre nos declara justos a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien interesante comprenderlo. ¿Lo creemos? ¿De que somos justos delante de Dios? Así lo dice la Escritura. Y es lo que nosotros debemos meditar. Por eso les dije, miremos este tema. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros a través de esa obra que Dios ha hecho? Porque dice la Escritura que cuando Dios comienza su obra con nosotros, Él la lleva a feliz término, pero ya somos declarados justos, desde ya hemos sido declarados justos. Entonces, ¿todo esto es para qué? Digamos, al mirar la justicia y al ver la obra que Dios está haciendo con nosotros y mirar que somos herederos de las promesas de Abraham a través de Cristo y que ante el Padre somos justificados, ¿todo esto para qué? Ahora, volvamos al Sermón del Monte. Hemos venido trabajando el Sermón del Monte, ¿cierto? Y hemos visto que el Sermón del Monte es un ideal altísimo, porque el Sermón del Monte no se queda en la letra, va mucho más allá de la letra, va al espíritu, va a las intenciones del corazón. Y una y otra vez hemos estado recibiendo las enseñanzas que para realmente nosotros vivir el Sermón del Monte, para hacerlo, ¿es cómo? ¿Es a través de quién? De Cristo. Él ya nos ha justificado, nos ha declarado justos como hemos visto en todo. Entonces Cristo ahora, viviendo en nosotros, empieza a cumplir su ley de amor. Empieza a cumplir esos principios de justicia. Y si ustedes miran el Sermón del Monte y seguimos meditando en él, porque es que allí hay tanto, nos damos cuenta que el mensaje del Sermón del Monte se trata realmente de despojarnos de nosotros mismos, de entregar nuestra voluntad al Señor, de ir en contra de lo que el mundo va, ir en contracorriente, ¿verdad? El mundo está en un desenfreno, decíamos ayer con alguien, decíamos, realmente en este tiempo los afanes y las angustias del mundo no nos dejan tiempo para meditar en la obra de nuestro Señor, en las delicias de su palabra. Y por eso decimos que tiene que ver todo esto con el Sermón del Monte, mucho, porque Cristo nos muestra que sin Él no es posible guardar este Sermón del Monte, todas aquellas cosas, pero con Él sí es posible, porque es Él el que lo hace en nosotros. Y
Por eso el Sermón del Monte, cuando estamos con Cristo, podemos ser esa sal de la tierra. ¿Sí o no? Porque es Cristo en nosotros. Cuando estamos con Cristo, podemos ser la luz del mundo. Cuando estamos con Cristo, podemos amar al enemigo y bendecir a aquel que nos hace daño. Cuando estamos con Cristo, podemos ayudar al que está en necesidad, porque es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros nos lleva a orar y a interceder por el mundo. Hemos visto las noticias de esta semana, ¿verdad? Duras. Le duele a uno el alma. ¿Han visto lo de las inundaciones en el Perú? Aún los animales, cómo han tenido que rescatarlos. Tantos miles de personas que han quedado sin casa. Apenas vi las noticias del Perú, yo ya me comuniqué inmediatamente con Ruth Nieves y le pregunté, ¿cómo están nuestros hermanos del Perú? ¿Cómo están sus familias? Y realmente Ruth me dijo, ha sido muy difícil, muchas familias están mal, ellos están en Piura, pero en la parte alta, sin embargo, todos los que están abajo han sufrido. Y dice que hay un hermano, uno de nuestros hermanos de la iglesia en La Huaca, yo no sé si se acuerdan de Juan Carlos Florián, un hermano de allá de La Huaca, se le inundó todo el cultivo de la uva y perdió todo. Habló con José también en Lima y realmente la situación está grave. ¿Quién nos lleva a orar por la situación del mundo? Cristo. Él es el que nos lleva a, cuando vemos esas noticias, poder decir, Señor, ten misericordia, mira tantas familias. Sabemos que no podemos ir allá en este momento a ver cómo atender, pero nos lleva a interceder. Muy triste también la noticia de lo que sucedió con las niñas en Guatemala. ¿Oyeron esa noticia de lo que sucedió en un orfanato? Que era un orfanato que era para determinadas niñas, había el doble, las tenían encerradas en condiciones que estaban sufriendo las niñas, se habían aprovechado de ellas, ya se habían quejado de ese lugar. Y unas niñas, por protestar, prendieron unos colchones y resulta que se incendió todo. Las niñas no se sabe por qué razón estaban encerradas y murieron. Ha sido una tragedia a nivel mundial. El mundo está espantado. ¿Será que el mundo necesita de nuestras oraciones? Realmente oímos noticias por aquí y por allá. Las familias que sufren la guerra en Siria, niños, familias desplazadas, hombres, mujeres. Realmente, hermanos, la situación es difícil y por eso Cristo es el que nos dice, roguemos que venga la voluntad de Dios, que se haga su voluntad aquí también en la tierra, que venga su reino aquí en la tierra. También el Señor nos lleva a orar por los necesitados, a orar por los enfermos, por los ancianos, por los pobres, a interceder e intervenir cuando sea necesario. Es eso lo que Dios quiere en nosotros. Y es Cristo el que nos lleva a ocuparnos de las cosas que son de la vida. Cuando yo pensaba en esto, de lo que Cristo hace en nosotros, recordaba también la escritura que el Señor nos dice, no se trata de que tú seas un héroe o una heroína, se trata de que seamos fieles en lo poco, de que pongamos nuestro granito de arena. ¿Cómo estoy yo tratando? Porque el Sermón del Monte también habla del adulterio. ¿Cómo estoy yo en mi casa? ¿Cómo estoy tratando con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo estoy atendiendo a mis hijos? ¿Cómo estoy atendiendo la necesidad de mi hogar? Eso es importante, eso es permitir que Cristo viva en nosotros y que se pueda cumplir esa exigencia, ese ideal del Sermón del Monte, porque es Cristo en nosotros. Y por eso Proverbios 4:8 muestra esa obra, es una obra que Cristo comienza y dice, mas la senda de los justos
Ya hemos sido justificados por Cristo. Él es nuestra justicia. Y por eso dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día, hasta que el día es perfecto. Y el apóstol Pablo, él sufría por la iglesia, él sufría por los hermanos, y por eso él decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y de eso se trata, de que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Por eso es que hemos insistido tanto en el Sermón del Monte y hemos dicho, sin Cristo no es posible. Para nosotros no es posible, pero para Cristo es posible. Vamos a ver un video y quiero que ustedes pongan atención. Es una canción, pero quiero que le pongan atención a las letras y al mensaje de la canción. Esta canción se llama We Are the World. Se escribió en 1985 a raíz también de una necesidad grande que hubo en Etiopía, de unos niños que estaban muriendo de hambre. Eso fue, acuérdense, en 1985. Y yo quiero que lo veamos, porque las personas que cantan y las personas que compusieron esta canción no son creyentes. Tal vez usted los mira ahí cantando y conoce su vida, porque como son artistas han sacado todo a público y nos han mostrado las vidas que llevan. Pero miremos el clamor que ellos tienen. Así que miremos esa canción, por favor, con esos ojos. Yo sé que todos ustedes han visto esta canción y me encantó ponerle los cantantes porque con qué pasión y con qué entrega cantaban. Ahora es la voz del mundo. ¿Y qué está pidiendo el mundo? Está clamando por justicia. Está clamando para que venga, pensaba yo, como dice en Romanos, para que venga la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes ya han sido justificados? ¿Quién es nuestra justicia? Ahora sabemos que esa no es una canción perfecta, ¿cierto? Podemos empezar y mirar y señalar, pero por eso les decía, miremos el mensaje. El mundo está clamando, y eso fue en 1985. Cuando hubo todo ese movimiento para recoger fondos para los niños de la hambre que había en Etiopía. Eso fue para esa época. Todavía el mundo está anhelante de esa manifestación de los hijos de Dios, de los que ya hemos sido justificados, de los que, como vimos, heredamos esas promesas hechas a Abraham. Y que cuando venimos y creemos en Cristo, todo se aplica a nosotros. Pero al ser nosotros esos hijos que hemos sido justificados, en quienes Dios está obrando, son los hijos que el mundo clama que estemos haciendo algo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Dios nos ha hecho un llamado realmente alto, un llamado grandísimo. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver dónde hay necesidad, dónde podemos servir, dónde podemos ayudar, porque hay mucha necesidad. Y por eso la escritura que vimos es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí se dan cuenta todo lo que conlleva ese enunciado? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que
como comenzamos, preguntémonos, ¿quién es Dios? Cuando lo vemos a través de todas las escrituras que vimos hoy. ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo es Dios? Y una vez que respondemos a esa pregunta, ahora la siguiente, ¿quiénes somos nosotros por la obra de Cristo? ¿Quién es usted, mi hermano, mi hermana, por la obra de Cristo? ¿Quiénes somos? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu obra de amor, por ese llamado tan alto que tú nos haces. Un llamado a creerte, a permitir que todas tus promesas se hagan realidad en cada uno de nosotros. Desde ya, sabemos que somos declarados justos delante de ti, que tú estás transformándonos y nos estás santificando cada día en el obrar, en ese que Cristo crezca en nosotros. Y también habrá el momento en que ya seremos perfectos, donde no pecaremos, porque Señor, ya tú nos llevarás a esa plena perfección y estaremos contigo siempre. Gracias porque es una obra que ha comenzado hoy. Y es una obra que tú comienzas hoy, no solo para que nosotros estemos en esta realidad, ni seamos santificados simplemente por ser nosotros buenos, sino porque es que es tu obra de amor, tu ministerio, Cristo Jesús, donde tú nos quieres involucrar en una labor con el mundo, donde tú nos quieres mostrar que nos despojemos de nosotros mismos, que nos despojemos de nuestras vanidades, de nuestras carreras, de nuestras angustias. Tú te encargarás de cada necesidad y que nos enfoquemos a lo que es tu obra, Señor. El mundo clama por justicia. El mundo clama por esa manifestación de los hijos de Dios. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose de una manera fuerte en nosotros, para que como hijos de Dios nos manifestemos donde tú nos ubicas, donde estemos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la familia, en el lugar donde vivimos. Señor, gracias, porque como leíamos en Romanos 5, en ti tenemos paz. Hemos sido justificados, Señor. Y como leíamos en Romanos 8, ya no hay ninguna condenación. Qué hermoso vivir en esta paz. Pero Señor, esta paz tú nos la das para que trabajemos, para que nos involucremos, para que intercedamos por un mundo sufriente, un mundo que ruega, Señor, tu intervención divina. No solo las personas, sino la tierra misma, como dice la Escritura. Te damos gracias por tu amor. Permite esto en nosotros, que tu Espíritu Santo nos inquiete, que miremos al lado quién está en necesidad. Te lo pedimos, damos gracias por tu amor. Gracias a ti, Padre. Gracias a ti, Hijo. Gracias a ti, Espíritu Santo. Amén.